El monte del templo en Jerusalén nunca ha sido excavado, pero un proyecto de construcción ilegal hace 20 años abrió la puerta a algunos descubrimientos importantes. Se suponía que los arqueólogos no debían estar escaneando debajo del monte del templo en absoluto. Sin embargo, en el año 2024, un estudio por inteligencia artificial no autorizado capturó algo que nadie puede explicar ahora: una cámara sellada tallada en la roca sólida, perfectamente conservada durante casi 3000 años. Hemos descubierto uno de los objetos más significativos que es testigo de uno de los eventos más dramáticos en la historia del pueblo judío. Dentro había una cápsula de plomo que contenía un pergamino antiguo, diferente a cualquier otro encontrado en Jerusalén. Cuando los expertos intentaron traducir las primeras palabras visibles, se quedaron paralizados. El mensaje no era sobre fe o historia, era una advertencia: la excavación prohibida bajo el monte. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal vino de los escáneres. Las imágenes de radar no parecían suelo ordinario o ruinas al azar. Mostraban líneas rectas, ángulos perfectos y patrones simétricos profundos ocultos muy por debajo del monte del Templo de Jerusalén. Parecía una estructura que no debería existir, enterrada bajo uno de los sitios más sagrados y disputados del planeta. Cuando los investigadores se dieron cuenta de lo que estaban viendo, nadie habló durante varios minutos. Entendieron lo que significaba. Acababan de ver algo que los ojos humanos nunca debían ver. El monte del templo, o Haram al-Sharif, como lo llaman los musulmanes, ha sido un punto de conflicto sagrado durante más de 3000 años. Es el corazón de 3 religiones principales y el terreno más políticamente sensible del mundo. Para los judíos, es el lugar donde una vez estuvo el templo de Salomón y, más tarde, el segundo templo. Según la Biblia hebrea, la cámara interior del templo, conocida como el Santo de los Santos, contenía la presencia misma de Dios. Para los musulmanes, el mismo lugar es donde se cree que el profeta Mahoma ascendió al cielo durante el viaje nocturno, convirtiéndolo en uno de los lugares más venerados del Islam. Incluso caminar en el monte está prohibido para muchos creyentes judíos, porque nadie conoce la ubicación exacta del Santo de los Santos. Pisar ese espacio por accidente sería un acto grave de profanación. Para los musulmanes, permitir que alguien excave bajo la mezquita de Al-Aqsa o la cúpula de la roca sería una violación de su fe e historia. Es por eso que nunca se ha permitido legalmente ninguna excavación debajo del monte del templo. A finales del siglo XIX, el explorador británico Charles Warren intentó encontrar los restos físicos del templo de Salomón. Usó cuerdas y antorchas para descender en antiguos túneles de agua alrededor del monte, pero se le prohibió excavar debajo de la plataforma sagrada. Su trabajo reveló pozos, pasajes ocultos y enormes muros de piedra, demostrando que existía un mundo complejo bajo la superficie de Jerusalén. Sin embargo, se vio obligado a detenerse antes de llegar al monte. Esa limitación permaneció durante más de un siglo. Los arqueólogos solo podían adivinar lo que estaba enterrado allí. Entre 2021 y 2024, una nueva generación de investigadores encontró una manera de mirar debajo del monte sin perturbar una sola piedra. Combinaron radar de penetración terrestre, que envía ondas de radio inofensivas profundamente en la Tierra, con inteligencia artificial capaz de procesar enormes cantidades de datos geológicos. La inteligencia artificial comparó miles de escaneos modernos con mapas históricos dibujados por topógrafos británicos hace casi 100 años. Los resultados comenzaron como manchas borrosas, pero en pocas horas, aparecieron contornos geométricos distintivos en sus pantallas. No eran formaciones naturales, eran cámaras hechas por el hombre enterradas a más de 30 pies bajo la superficie. Los patrones eran demasiado ordenados, demasiado precisos para ser otra cosa. Al principio, el equipo pensó que habían encontrado otra capa del antiguo sistema de agua de Jerusalén, pero a medida que continuaban los escaneos, la inteligencia artificial detectó vacíos cerrados que estaban completamente sellados. No había túneles que llevaran dentro o fuera, y no había señales de que alguien los hubiera tocado en casi 3000 años. Los datos mostraron una red de habitaciones construidas directamente debajo de la plataforma del monte del templo. Eso significaba que estas cámaras eran más antiguas que las expansiones de Herodes, más antiguas que el segundo templo, y posiblemente incluso más antiguas que la época del mismo rey Salomón. Cuanto más profundo iba el escaneo, más clara se volvía la imagen. Había un diseño inteligente detrás de ello. Las habitaciones estaban posicionadas con precisión matemática, alineadas perfectamente con la pared oriental del monte. Era como si toda una estructura hubiera estado oculta bajo el sitio más sagrado de la tierra. Los investigadores entendieron el peligro de inmediato. Si se filtrara la noticia de este descubrimiento, podría desatar un caos religioso y político.
El monte del templo ha desencadenado violencia antes. En 1996, cuando las autoridades israelíes abrieron un túnel cerca del monte, provocó disturbios mortales que dejaron más de 70 personas muertas en Jerusalén y Cisjordania. Incluso un rumor sobre excavaciones subterráneas tiene el poder de llevar la ciudad al borde de la guerra. Este recuerdo perseguía a los científicos mientras miraban los datos del radar. Sabían que si la existencia de cámaras selladas bajo el monte se hacía pública, el resultado podría ser catastrófico. Sin embargo, la evidencia era innegable. Alguien había construido estas cámaras y luego se aseguró de que nadie volviera a entrar en ellas. Fue aquí, en lo profundo del sitio más sagrado de la Tierra, donde los arqueólogos descubrirían más tarde lo que ahora se conoce como el pergamino secreto. Pero antes de que siquiera llegaran a ese descubrimiento, sus escáneres los llevaron a algo igualmente inquietante: un santuario congelado en piedra durante 2800 años, esperando ser encontrado. El santuario que no debería existir. Cuando los arqueólogos bajaron por primera vez la sonda de escaneo en la cámara sellada, esperaban escombros y silencio. Lo que apareció en sus pantallas hizo que uno de los investigadores principales retrocediera incrédulo. La cámara no era una ruina, estaba intacta. Las paredes, el suelo y el techo no se habían movido ni una pulgada en más de 2000 años. Dentro, los sensores capturaron imágenes claras de altares, pilas de piedra y lo que parecían ser herramientas rituales aún en su lugar, como si los adoradores se hubieran ido una noche y nunca hubieran regresado. El equipo se dio cuenta rápidamente de que estaban viendo un santuario completamente preservado, intacto desde el siglo VIII a.C. Nadie había esperado encontrar un santuario subterráneo completo oculto directamente debajo del monte del templo. Imágenes detalladas revelaron 8 habitaciones conectadas talladas con precisión en la roca caliza. Cada sala seguía un patrón simétrico perfecto, formando un diseño complejo que no coincidía con ningún diseño conocido de los templos de la superficie de Jerusalén. Los altares mostraban manchas densas y reflectantes que aparecían en los escaneos de radar y espectrales, lo que sugería residuos orgánicos endurecidos. Utilizando imágenes de alta resolución, el equipo comparó estas lecturas con datos de otros santuarios de la Edad del Hierro excavados. La coincidencia digital era casi idéntica a las firmas de grasa animal y aceite de oliva, ambos ingredientes conocidos en sacrificios antiguos. También se detectaron trazas de incienso, junto con huesos de aceituna triturados utilizados en lámparas rituales. La preservación era asombrosa. Terremotos, conquistas y siglos de construcción encima no habían dañado este complejo subterráneo. Era como si el tiempo lo hubiera evitado deliberadamente. Al examinar las reconstrucciones digitales, el equipo se dio cuenta de que estas cámaras representaban una forma de adoración que la historia había borrado. El descubrimiento desafiaba directamente el relato bíblico de las reformas religiosas del rey Ezequías. Según las escrituras, Ezequías destruyó todos los santuarios rivales en Judá para centralizar el culto en el templo de Jerusalén. La Biblia afirma específicamente que eliminó los lugares altos, rompió las columnas sagradas y cortó los postes de acera para eliminar los cultos locales. Sin embargo, este santuario recién descubierto bajo el monte del templo no fue destruido. Había sido sellado. La evidencia sugería que alguien dentro del sacerdocio lo había ocultado intencionalmente en lugar de demolerlo. Los arqueólogos comenzaron a comparar el sitio con otros descubrimientos del antiguo Judá. En Tel Arad se había encontrado otro templo sellado en el desierto con altares gemelos. La existencia de esos altares duales demostró que múltiples sistemas de culto coexistieron al mismo tiempo, a pesar de los esfuerzos oficiales por suprimirlos. Inscripciones descubiertas en Kuntillet Agrud, en el desierto del Sinaí, se referían a Yahvé y su acera, mostrando que algunos seguidores del judaísmo temprano aún podían haber honrado a una figura divina femenina junto a Yahvé. Estos hallazgos ayudaron a explicar el misterio bajo el monte del templo. El santuario subterráneo podría haber sido parte de un sistema de creencias más antiguo que sobrevivió en secreto después de las reformas de Ezequías. Dentro de las habitaciones había pilas rituales que aún contenían rastros de vino y aceite, piedras erguidas que representaban la presencia divina y herramientas para ofrendas. La presencia de objetos domésticos como pesas de telar y fragmentos de cerámica sugería que estos rituales no eran solo para sacerdotes, formaban parte de la vida diaria de las familias comunes. Parecía que las personas que vivían cerca del templo tenían su propia manera oculta de rezar y realizar sacrificios debajo del sitio oficial de adoración. La implicación era asombrosa. Significaba que mientras el gran templo arriba servía a la religión oficial, otra fe más silenciosa continuaba debajo de él.
También explicaba por qué el santuario fue sellado en lugar de destruido. Los sacerdotes que lo ocultaron podrían haber estado tratando de preservar sus tradiciones frente a la reforma, con la esperanza de que algún día pudieran ser revividas. Esto cambió por completo la comprensión de la antigua Jerusalén. La religión no era tan unificada o controlada como se creía. Para los creyentes, fue profundamente inquietante. El monte del templo siempre se había visto como el lugar de culto puro, pero este santuario reveló un mundo religioso dividido y secreto que existía justo debajo de él. Entre todos los objetos rituales y artefactos, un artículo destacaba más que cualquier otro. En el centro del santuario había una sola y enorme piedra erguida que ningún rey se había atrevido a destruir. La piedra erguida que desafió al rey. La piedra medía casi 3 metros de altura, tallada de un solo bloque de piedra caliza, que de alguna manera se había mantenido completamente erguida a través de siglos de terremotos y guerras. El objeto era claramente un masivo, una antigua piedra erguida que los primeros israelitas usaban como símbolo de presencia divina. Lo que sorprendió a todos no fue su tamaño, sino el hecho de que todavía estuviera allí. Según la Biblia, el rey Ezequías había ordenado que todas esas piedras fueran destruidas durante sus reformas religiosas. Sin embargo, esta había sobrevivido, sellada bajo el monte del templo, intacta durante casi 3000 años. El equipo mejoró las imágenes de radar utilizando análisis espectral. Los datos mostraron débiles trazas minerales que sugerían que la superficie de la piedra había sido recubierta con un compuesto metálico. Cuando estas lecturas se compararon con muestras conocidas de otros sitios antiguos, coincidieron estrechamente con la firma espectral del mercurio. En la antigua Mesopotamia y Canaán, el mercurio se utilizaba en rituales destinados a atar o contener espíritus. El descubrimiento inquietó tanto a los científicos como a los historiadores que revisaron los datos. Implicaba que la piedra no solo era sagrada, sino también funcional. Podría haber sido parte de un ritual destinado a sellar algo dentro de la cámara, en lugar de simplemente marcar un lugar de culto. Esta posibilidad perturbó a los estudiosos familiarizados con el lado más oscuro de la religión del antiguo Cercano Oriente. Recordaron los baitils fenicios, conocidos como piedras vivas, que se creía contenían la esencia de dioses u otros seres sobrenaturales. Objetos similares se habían encontrado en la ciudad de Biblos y en Cartago, donde los sacerdotes realizaban ofrendas para mantener bajo control la fuerza divina dentro de la piedra. Si la masaba bajo el monte del templo servía un propósito similar, podría significar que el santuario no era un lugar de culto en absoluto, sino un sitio de contención. La piedra puede no haber representado al Dios de Israel, sino algo mucho más antiguo y peligroso que los sacerdotes no podían destruir. Los estudiosos bíblicos comenzaron a establecer conexiones entre este hallazgo y varios pasajes crípticos en las Escrituras. El libro de Isaías describe seres caídos arrojados a la tierra y encerrados por mandato divino. Génesis 6:4 habla de los poderosos de antaño que fueron castigados y atados. Más tarde, textos judíos como el libro de Enoc describen vigilantes que fueron sellados bajo las montañas por desobedecer a Dios. La idea de que la piedra erguida podría ser parte de una estructura diseñada para contener algo relacionado con estas antiguas tradiciones fue suficiente para alarmar incluso a teólogos experimentados. Sugería que las reformas de Ezequías podrían haber implicado más que eliminar santuarios rivales. Podrían haber incluido sellar fuerzas que sus sacerdotes creían reales. Algunos historiadores señalaron una coincidencia inquietante. En 701 a.C., cuando el ejército asirio sitió Jerusalén, los registros históricos mencionan que los sacerdotes de Ezequías realizaron rituales secretos en los patios del templo para proteger la ciudad. Nadie describió jamás cuáles eran esos rituales, pero el santuario sellado y su piedra erguida ahora parecían ofrecer una respuesta. Quizás los sacerdotes no estaban rezando por la victoria. Quizás habían estado reforzando un sello que ya existía debajo del monte. La piedra podría haber sido parte de esa defensa, una barrera destinada a contener lo que se creía que habitaba abajo. Temiendo lo que podría estar aún más profundo, el equipo moderno volvió a sus escaneos de inteligencia artificial, esperando que la siguiente capa de datos proporcionara respuestas. En cambio, lo que encontraron a continuación empeoró todo. La cámara del guardián. A principios de 2024, el equipo de investigación activó la nueva fase de su escaneo bajo el monte del templo. El sistema de radar mejorado con inteligencia artificial comenzó a devolver datos que no se parecían a nada que hubieran visto antes. Al principio, la pantalla se llenó de estática.
Luego, comenzaron a formarse contornos geométricos nítidos profundamente bajo las capas de roca. Lo que el sistema reveló a continuación hizo que la sala quedara en silencio. Debajo del santuario oculto que ya habían mapeado, la inteligencia artificial detectó una cámara perfectamente circular tallada directamente en la roca madre. Su diámetro era exactamente de 10 pies de ancho, y sus paredes parecían estar pulidas y lisas, sin signos de daño o colapso. La estructura estaba completamente sellada. No había túneles ni pasadizos conectados a ella, lo que hacía que su existencia fuera casi imposible de explicar. La precisión de la cámara sorprendió tanto a los ingenieros como a los arqueólogos. La suave curvatura y la alineación con los puntos cardinales sugerían una artesanía avanzada. Según todos los registros conocidos, los constructores de Jerusalén en 700 a.C. carecían de las herramientas para cortar piedra con ese grado de precisión. No había señales de marcas de cincel ni patrones de corte primitivos que definieran la construcción antigua. Parecía diseñado con tecnología muy avanzada para su época. El sistema de inteligencia artificial también detectó capas distintas dentro de la estructura. La capa exterior era una cáscara inusualmente densa, mientras que en el interior había un vacío hermético. En el centro de ese vacío, varios objetos sólidos parecían estar posicionados simétricamente alrededor de una pieza central más grande. Parecía deliberado, como si los constructores hubieran dispuesto cuidadosamente cada elemento según un plan oculto. Al principio, el equipo pensó que finalmente habían encontrado el legendario Santo de los Santos, pero el siguiente descubrimiento demostró que estaban terriblemente equivocados. A medida que la imagen se aclaraba, comenzaron a aparecer extrañas marcas a lo largo de la pared curva. La inteligencia artificial las identificó como una forma primitiva de paleohebreo, uno de los guiones más antiguos conocidos en la región. Los lingüistas tradujeron las palabras casi de inmediato. El mensaje era breve y escalofriante. Decía: «Aquí el guardián vigila, no abrir». El equipo guardó silencio. Nadie podía entender por qué una cámara sagrada debajo del monte del templo llevaría una advertencia así. Las inscripciones antiguas usualmente alababan a Dios o describían ofrendas. Esta sonaba como una amenaza. Dentro del espacio sellado, el radar detectó varios objetos distintos. En el centro se encontraba una gran vasija de piedra tallada de un solo bloque de roca. Alrededor había artefactos más pequeños que parecían lámparas de aceite. Sus formas eran inusuales, más simples que las de cualquier período conocido de templos, lo que sugiere que pertenecían a una era mucho más antigua. La imagen espectral identificó trazas de sustancias dentro de la vasija. Contenía partículas de plomo y mercurio, ambos vinculados en culturas antiguas a rituales de unión y ritos de purificación destinados a atrapar o neutralizar fuerzas espirituales. Las lecturas químicas también mostraron restos tenues de incienso, hecho de plantas como la mandrágora y la beleño, conocidas en la antigüedad por sus efectos sedantes y alucinógenos. Estos materiales no tenían conexión con el culto ordinario. Estaban asociados con la protección y contención. Historiadores compararon los hallazgos con otros textos antiguos. El libro de Enoc describe vigilantes, seres divinos encarcelados bajo la tierra. Los mitos mesopotámicos hablan de entidades selladas por sacerdotes usando metales sagrados. Incluso el rollo de la Guerra de los Rollos del Mar Muerto menciona a un guardián del abismo, una figura encargada de vigilar a aquellos que desafiaron al cielo. Las similitudes eran imposibles de ignorar. Cualquiera que fuera el propósito de esta cámara, no fue construida para dar la bienvenida a lo divino. Fue construida para contener algo. La inteligencia artificial realizó un modelado acústico para simular cómo se movería el sonido dentro de la cámara circular. Los resultados añadieron otra capa de miedo. La cámara fue diseñada para atrapar vibraciones, manteniendo la energía contenida en su interior. Actuaba casi como una antigua bóveda insonorizada. Cada evidencia apuntaba hacia la misma conclusión aterradora. Esto no era una cámara de templo. Era una celda de prisión construida para encerrar algo que nunca debía ser liberado. Los investigadores no podían avanzar sin romper el sello, y eso estaba fuera de discusión. Las autoridades religiosas y los funcionarios del gobierno rápidamente restringieron el acceso a todos los nuevos datos. El sitio fue clasificado en cuestión de días, pero un detalle seguía circulando entre los científicos que habían visto las exploraciones. Debajo de la cuenca, el radar mostró una pequeña cápsula metálica. Parecía contener algo enrollado firmemente en su interior. Ese objeto pronto se conocería como el pergamino secreto, y su contenido aterrorizaría a todos los que intentaran entenderlo, el pergamino que nunca debería ser leído. Oculta bajo capas de piedra caliza y sedimento compactado, había una pequeña cápsula metálica.
La inteligencia artificial la identificó como un contenedor cilíndrico hecho de plomo y revestido en una capa exterior de piedra y resina endurecida. Había sido sellado con una precisión extraordinaria. Cada capa parecía diseñada para evitar que lo que estuviera dentro volviera a estar expuesto al aire o a la luz. Cuando la imagen digital penetró los primeros milímetros de la carcasa, los investigadores vieron el inconfundible contorno de un pergamino enrollado en el interior. La imagen mejorada por inteligencia artificial mostró marcas tenues en la capa exterior. Las inscripciones no eran hebreas ni arameas, sino una forma de escritura mucho más antigua que precedía a ambas. Los lingüistas reconocieron patrones similares a los textos vinculantes en acadio, un tipo de escritura utilizada en la antigua Mesopotamia para rituales que contenían seres sobrenaturales. Los símbolos no eran aleatorios. Formaban sigilos circulares que se repetían alrededor del borde del pergamino, tal como lo hacían los amuletos protectores en otros pergaminos apotropaicos o de protección conocidos. La implicación era clara. Esto no era un registro o mensaje destinado a ser leído. Era un objeto de contención. El pergamino en sí parecía estar hecho de papiro mezclado con polvo mineral, una composición que coincidía con los pergaminos protectores descubiertos cerca del Mar Muerto. Esos pergaminos se habían encontrado en Qumrán, donde los antiguos sacerdotes escondían textos que consideraban demasiado peligrosos para el uso común. Esta conexión planteaba serias preguntas. Los materiales del Mar Muerto databan de la misma era en general, pero esta cápsula parecía mucho más antigua. Incluso a través de las capas de metal, las imágenes mostraban la tenue textura de las fibras de papiro aún intactas, protegidas por la densidad del plomo y la ausencia de oxígeno. La parte superior del pergamino llevaba un símbolo que sorprendió a los eruditos que lo examinaron. Se parecía mucho a uno encontrado en el famoso rollo de cobre de Qumrán, un texto que enumeraba tesoros ocultos del templo, pero esta versión no trataba sobre tesoros. Contenía 3 palabras escritas en un dialecto arcaico. La traducción decía, sello de los profundos. Nadie podía explicar qué significaba la frase, pero la combinación de plomo, resina y lenguaje ritual apuntaba hacia un propósito. Era un sello, no un mensaje. Cuando los traductores comenzaron a trabajar en las partes visibles de la capa exterior, lograron leer solo unas pocas líneas cortas antes de que el escaneo alcanzara su límite. La frase más clara decía, cuando la luz rompa el sello, la mano del guardián caerá. Más allá de ese punto, la carcasa de metal bloqueó toda imagen. El equipo intentó múltiples frecuencias de escaneo, pero las capas de plomo y resina eran demasiado densas para un acceso más profundo. Cualquier intento de aumentar la potencia corría el riesgo de dañar el pergamino. Dado que la excavación estaba prohibida y no se podían tomar muestras físicas, el resto del texto permaneció completamente ilegible. Los arqueólogos habían alcanzado el límite de lo que la tecnología podía revelar de manera segura. La noticia del descubrimiento se difundió rápidamente entre las autoridades religiosas, y todos insistieron en que el pergamino permaneciera sellado. ¿Por qué están aterrorizados de abrirlo? Después de los primeros intentos de traducción, el proyecto fue discretamente cerrado, los datos fueron bloqueados, las coordenadas de la cámara clasificadas, y se informó que cada científico involucrado firmó nuevos acuerdos de confidencialidad bajo supervisión. La explicación fue que el sitio presentaba riesgos estructurales y políticos, pero en privado, algo más estaba sucediendo. Las autoridades religiosas habían emitido la misma advertencia. Dijeron que perturbar el sello podría deshacer el pacto de contención. Nadie sabía exactamente qué significaba esa frase, pero fue suficiente para detener todo análisis restante. Informes pronto comenzaron a filtrarse desde el pequeño grupo de eruditos que habían visto las imágenes en bruto. Según ellos, los consultores lingüísticos habían descifrado algunas palabras adicionales de los bordes dañados del pergamino. Esas líneas parciales mencionaban a los caídos que duermen bajo Sión. La referencia causó conmoción tanto en círculos religiosos como académicos. En la tradición bíblica, los caídos se refieren a los Nefilim, seres misteriosos descritos en Génesis 6, como la descendencia de entidades divinas y humanos. Textos posteriores dicen que fueron encarcelados en la oscuridad hasta el juicio. Si el pergamino era realmente un texto vinculante que se refería a estos seres, significaba que el monte del templo podría haber sido construido sobre el lugar donde fueron sellados. Los eruditos luchaban por procesar las implicaciones. Algunos argumentaron que podría estar conectado con el libro de los gigantes, uno de los rollos del Mar Muerto, que describe a los Nefilim esperando castigo bajo tierra. Otros señalaron fuentes mesopotámicas más antiguas que mencionan a los Anunnaki, deidades o espíritus poderosos desterrados al inframundo después de desafiar a los dioses superiores.
Los paralelismos eran inquietantes. Los idiomas eran diferentes, pero la historia era la misma, seres divinos o semidivinos encerrados bajo la tierra vigilados por guardianes. La frase «el guardián vigila» de la inscripción de la cámara de repente parecía más literal que simbólica. Si esta conexión fuera cierta, las consecuencias culturales serían enormes. El monte del templo es el lugar más sagrado en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Si se revelara que su fundamento no era un santuario, sino una estructura de contención para algo antiguo y prohibido, el impacto sería sin precedentes. Cada sistema de creencias importante construido alrededor de la santidad del monte se vería sumido en una crisis. Los historiadores señalaron que esta no era la primera vez que las leyendas insinuaban tal posibilidad. Debajo de la cúpula de la roca, se encuentra una cueva natural conocida desde hace mucho tiempo como el Pozo de las Almas, donde las tradiciones antiguas afirman que los espíritus de los muertos esperan el juicio. Las escrituras etíopes mencionan pozos enoquianos debajo de montañas sagradas donde los vigilantes fueron encadenados. Incluso los textos islámicos describen el monte como un lugar entre mundos donde el cielo y la tierra se encuentran. A través de culturas y eras, el suelo sagrado a menudo ha estado vinculado con la idea de sellar o guardar algo poderoso. Hasta ahora, el pergamino yace sellado bajo el lecho rocoso de Jerusalén, custodiado por el silencio, el miedo y la fe misma. Pero si el sello se rompe alguna vez, la humanidad podría finalmente conocer la razón por la que el monte del templo fue construido no para alabar al cielo, sino para mantener el infierno contenido. ¿Qué piensas sobre el pergamino secreto? Comenta abajo. Gracias por ver, nos vemos en el próximo.